Como ustedes pueden ver ahí, el título de hoy es Un retraso inesperado. Un retraso inesperado. Y la palabra nos lleva a Habacuc, capítulo 2, versos 2 y 3. Habacuc, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Habacuc 2, versos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora quiero leer el mismo verso, la nueva traducción viviente. Mirá cómo lo dice la nueva traducción viviente. Y el Señor me respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse en esta hora. Un retraso inesperado. Yo creo que aquí todos en algún momento en la vida hemos experimentado lo que es un retraso inesperado. Por lo menos la forma de nosotros verlo es inesperado. Tal vez usted ahí iba para un sitio, iba en su carro, y usted sabe que en el tráfico usted se encuentra luces rojas, y a veces cuando anda con prisa, todas las luces rojas se ponen rojas para uno, ¿verdad? Si usted va tarde para un lugar, usted dice, reprende esa luz que se ha puesto roja. Tenía que ponerse roja cuando iba yo. Y usted hasta piensa, como Elías va a pasar por aquí, ahí se pusieron de acuerdo para que se pusiera roja, para cuando él pasara. Pero eso es algo normal. Pero a veces un retraso inesperado es cuando usted va a un sitio y usted ve que la fila está larga de carro, una línea de carro, y usted no ve lo que está pasando, y de momento usted se entera de que hay un accidente en el camino. Y esto representa un atraso inesperado porque usted no le estaba esperando, pero se dio el caso de que usted se encontró con esto en el camino. Y aquí los accidentes son prácticamente un deporte en Poinciana, lamentablemente. O sea, aquí estamos bien acostumbrados a ver accidentes. Pero son retrasos inesperados, algo que te atrasa, es algo que tú dices, bueno, a lo mejor puedo virar e irme por otro camino, pero como quiera me voy a tardar más de lo que estaba esperando. A lo mejor usted iba en un avión, iba en viaje en un avión, y de momento usted le dice, el vuelo está atrasado. Y eso usted ya le cambió el día, ya le cambió el semblante que tenía, porque a nadie le gusta que le atrasen los vuelos. Yo he experimentado lo que es un vuelo atrasado. En caso aún peor, puede ser que usted le diga, el vuelo fue cancelado y hay que buscar otro vuelo. Ese no lo he experimentado, pero también pasa. Y yo sé que es algo que nos cambia el panorama y cambia nuestro semblante y nos cambia, ¿verdad? A veces el gozo que teníamos como que ya no está muy presente ese gozo. Puede ser que a lo mejor ibas en el avión, como esto sí me pasó una vez, que iba a llegar a Orlando y de momento dije, el piloto anunció, miren, hay una tormenta en el área, no podemos aterrizar, tenemos que empezar a dar vueltas en el área hasta que el tiempo pase. Si se tarda mucho, tenemos que irnos al aeropuerto de Tampa, y allá en el aeropuerto de Tampa aterrizar, abastecernos otra vez y entonces volver. Y ya eso, solo esa declaración me afligió. Pensar que voy a llegar a casa, estoy cansado, estoy loco por llegar a mi casa y ahora tener que ir hasta allá, y no puede ser. Cuando estamos en un sitio, en una situación donde tú tienes un plan de llegar a un lado y suceden todas estas situaciones, te dice, no puede ser, esto no me puede estar pasando. Tenía una cita médica a las 3 de la tarde, llegué a las 2:50, llegué a tiempo y pasaron las 3 de la tarde y no te llamaron. Pasaron las 3:15 y todavía no te llaman. Son las 3:30 y todavía no te llaman. Empieza uno en una desesperación y uno empieza a criticar. Si era a las 3, era a las 3. Supone que a las 3 me llamaran. Por eso uno cita a tal hora, porque a cierta hora ya hay gente que las están atendiendo. Se supone que mantienen a esa hora, pero sucedió un retraso inesperado.
Y en el camino del Señor nosotros experimentamos lo que nosotros sentimos, no que Dios lo hizo así, sino que nosotros lo percibimos con un atraso inesperado. A veces nos hemos sentido de que Dios no llega a tiempo en nuestras situaciones, o que Dios ha retrasado demasiado las promesas que ha hecho sobre nuestras vidas. Llega un momento en que a veces nos sentimos de esta forma. Habacuc quería ver justicia sobre el pueblo de Israel. La semana pasada mencionamos un poquito el caso de Habacuc. El libro de Habacuc, y lo tiene de asignación cuando salga de aquí, léalo completo. Un libro bien interesante, donde Habacuc era un profeta que Dios está usando para hablarle al pueblo de Judá. Un pueblo ya rebelde, un pueblo ya, como fue el pueblo de Israel muchas veces en el Antiguo Testamento. Y la contestación que Dios le había dado a Habacuc era que él iba a usar los caldeos para traer juicio sobre el pueblo de Israel. Habíamos dicho que esta contestación a Habacuc no le gustó para nada, porque él entendía que ese pueblo era peor todavía y que Dios debería utilizar otras maneras para hacer justicia. Así que en el capítulo 2 dice la palabra, en el verso 1, que él dice que se sentó a esperar a ver qué Dios iba a decir. Yo voy a ver qué Dios va a decir. Y Dios le contestó en el capítulo 2, versos 2 y 3. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Desapareció. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que a veces percibimos como un atraso, en realidad es un plan de Dios para que no te detengas. A veces tú sientes que estás atrasado en el camino de Dios, tú como que sientes como que, óyeme, como que lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me declara, no lo puedo ver en mi vida. Una de las cosas muy comunes que veo, y lo he escuchado muchas veces, y toco, ¿verdad? La semana pasada toqué el tema, pero quiero hablar de esto porque quiero hablar acerca de lo que es el diezmo. Y hay mucha gente que da el diezmo esperando recibir la abundancia inmediatamente. Hay una promesa de abundancia. La semana pasada lo mencionamos ligeramente, donde tú das el diezmo y hay una promesa de abundancia. Y Dios dice: probadme en esto, probadme en esto. Una vez yo vi un hombre que estaba en una iglesia, una congregación, y hicieron un llamado para recoger una ofrenda. Y es de estas famosas llamadas donde dice: pasen primero los de 1000, primero los de 1000, después pasen los de 500, y así, ese tipo de ofrenda, así que a veces se recoge. Entonces vino este hombre y dio $500. Dice: me agarré de la palabra que me dijeron que si yo daba esto, Dios me iba a multiplicar. Y después, un mes más adelante, lo oigo y él me estaba diciendo, me estaba lamentando: oye, di esos 500 pesos y me ha ido mal. Di esos $500 y me ha ido peor. A veces uno tiene que preguntarse cuál es la motivación por la que tú ofrendas a Dios. ¿Cuál es la motivación por la que tú das a la obra del Señor? ¿Yo voy a dar para que Él me dé, o yo voy a dar porque tengo que obedecer la palabra y reconozco que todo lo que Dios he recibido, Él me lo ha dado? Esto es una cuestión de entender quién es el que te ha bendecido y quién es el que te da. Y que tú, en medio de la adoración, tú no del diezmo, tú no estás solo dando dinero, tú estás adorando a Dios con tu ofrenda. Tú estás adorando a Dios. Tú estás en obediencia, dándole a Dios lo que le pertenece a Dios. Va a llegar un día en el que tú sigues en obediencia y tú vas a ver la abundancia de Dios. Pero la abundancia de Dios no va a llegarte en una carta al otro día. No te va a llegar inmediatamente el tiempo que tú estás esperando. Mucha gente se frustra por esto y a veces hasta aguantan el diezmo, aguantan lo que le deben dar al Señor porque no ven abundancia inmediatamente. En el Evangelio las cosas no son así. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Antes de Dios ver tu bolsillo, Dios está viendo tu corazón. Antes de Dios ver lo que tú tienes en tu mano para darle, Él está viendo tu adoración, el corazón con el que tú lo haces. Una de las cosas que tenía, uno de los problemas principales que tenía
El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era que muy bien ellos ofrecían sus carneros, ofrecían sus sacrificios de paz, ofrecían tal vez el animal más gordo que tenían para ofrecerlo a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús vino por primera vez, Él llama la atención al pueblo en este asunto, porque dice: yo estoy cumpliendo, yo estoy trayendo lo que se me pidió, pero tu corazón, ¿cómo está delante de Dios? Entonces a veces creemos que Dios automáticamente nos va a bendecir y percibimos que todo está atrasado, como que todo está, como que nos sentimos más lejos cada vez en la fila, como que nos sentimos últimos en la fila. A veces usted ha usado el Google y el Google le dice a usted, cuando usted empezó, son 45 minutos. Y de momento usted sigue adelante, y de momento le dice, son 55 minutos. Y dice, pero espérate, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasó aquí? Un retraso inesperado. Cuando Dios te llama desde el punto A para llegar al punto B, esa promesa ciertamente se va a cumplir, pero en el trayecto van a pasar muchísimas cosas que Dios no te las ha dicho. Dios tiene un libreto para cada uno de nosotros, pero Dios no te presenta el libreto completo. Tú vas a ir aprendiendo en el camino que hay unos momentos en los que tú entiendes, tú crees que estás atrasándote, pero todo era parte de un plan que Dios tenía. Habacuc tenía que entender eso, que la justicia de Dios se iba a dar en un momento dado, pero él no lo podía entender, no lo podía percibir, porque él quería que Dios castigara de la forma en que él quería que Dios lo castigara. Él dice, yo quiero que tú lo castigues de esta forma. Yo quiero que tú lo hagas a mi manera y no a la manera de él. Por eso muchas veces percibimos como un atraso lo que en realidad es un plan de Dios para que no te detengas. Cuando tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios, eso que aparentemente es un atraso, no es un atraso en realidad. Tú estás marchando, tú estás caminando hacia el frente. Tú no lo ves en el espíritu, no lo ves en el momento, pero en realidad tú estás marchando hacia el propósito de Dios. No lo estás entendiendo en el momento, es confuso, es momento llega un momento de duda, es momento que tú dices, pero Señor, es que no siento tu presencia, no veo tu mano poderosa, pero Dios te tiene un punto mucho más allá de lo que tú estás creyendo en este momento. Te estás acercando a la meta, tú estás llegando, pero toma tiempo. Y lo que tú percibes como un atraso, no es un atraso, es plan de Dios. Es simplemente un plan. Daniel experimentó esto. Daniel en un momento dado, en el capítulo 10, experimentó como que Dios no estaba ya en el asunto. Una experiencia que Dios le da a Daniel en el capítulo 10, que entra en unos temas apocalípticos y escatológicos, que eso es otra clase que se puede explicar esto. Pero los versos 12 y 13 nos dicen, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los príncipes de Persia. Esto es un asunto que nos habla de lo que es simplemente la guerra espiritual. Esto es un asunto de entender lo que se da en las huestes celestes cuando tú estás buscando a Dios. Daniel está pasando por una experiencia donde se siente la carga espiritual que existe sobre Israel. Si alguien que vivió en carne propia el castigo que Dios estaba ejerciendo sobre su pueblo, fue Daniel, porque él vivió en Babilonia, él estaba viendo lo que estaba pasando su pueblo, él estaba viendo lo que estaba pasando con aquella generación que había sido rebelde. Él se acuerda de que la profecía de Jeremías está a punto de cumplirse a los 70 años que Dios dijo que iban a estar bajo el dominio de Babilonia. Él se dio cuenta de estas cosas y empezó una conversación con Dios. Había una batalla espiritual en su vida. Una cosa que vivió Daniel constantemente era una guerra espiritual, una batalla espiritual en la que estaba constantemente. Una razón por la cual la palabra dice que él oraba 3 veces al día. No era porque para que la gente dijera, él entendía la necesidad espiritual que había una guerra que pelear, había una batalla que había que pelearla, y se peleaba con lo que no se veía. Y cuando
Después de un tiempo, Daniel recibe esta revelación. Le dice el ángel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día en que tú empezaste a clamar por algo, Dios estaba oyendo. Desde el primer día en que tú empezaste a luchar por una situación en específica, Dios estaba oyendo. Pasa tiempo y no nos damos cuenta no percibimos de que tal vez Dios, dentro de un plan, te va a hacer esperar por un tiempo, por eso que te estás esperando. Daniel empezó a clamar y orar, como tú y yo muchas veces hemos empezado a clamar y a orar por una situación en específica, pero a veces pasa un tiempo, a veces pasa un periodo donde tú has seguido clamando y esperando en Dios, pero aún no recibes la contestación. Cuando tú entras en este tipo de batalla espiritual, tú tienes que entender de que hay unas huestes que tú no estás viendo. Hay una batalla en los aires que están peleando para que tú recibas bendición, otras que están peleando para que tú no recibas. Esas batallas se están dando. Hay algo que en el aire que hay una batalla, tú no la estás viendo, tú estás acá percibiendo, Dios como que no me está oyendo, yo como que he esperado mucho, no sé lo que está pasando, yo espero que Dios me haya oído, porque yo he seguido clamando, he seguido esperando en Él, pero en realidad a veces uno dice, no sé si Dios va a obrar, como que tengo dudas, y cuando tú estás en esa batalla, hasta esa pelea en la hueste celeste, y el ángel le explica aquí a Daniel, el príncipe del reino de Persia, que representa a Satanás y lo que es el infierno, las huestes de maldad, se me opuso durante 21 días. Y te da unos días específicos, fíjate, en este caso. Usted dice 21 días, yo llevo 3 años, llevo 10 años. Ya, yo llevo 20 años esperando. Bueno, durante esos 20 años he habido este tipo de batalla. Pero desde el primer día Dios te oyó. Desde el primer día Dios se dispuso a escuchar tu clamor y a pelear por ti. Porque tal vez tú ves a tu hijo, no lo ves como Dios, como tú quisieras verlo, pero Dios en muchas ocasiones ha peleado para que la condición de tu hijo no empeore. Tal vez tú dices, todavía no está ahí, como no está cumpliendo el llamado, pero tu oración ha hecho intervención en su vida poderosa, que lo tiene guardado hasta el día de hoy. Y su llamado está en pie. Y su llamado está en pie. Pero son tus rodillas las que están peleando. Y allá en las huestes celestiales, las huestes del mal dicen, vamos a acabar con el hijo de esta persona, vamos a acabarlo. Pero las huestes de bondad, las que Dios tiene peleando por ti, dice, hay alguien que está orando, hay alguien que está de rodillas día y noche, con lágrimas, están llegando ante la presencia de Dios. Tenemos que seguir batallando, porque el propósito de Él en un momento dado se va a cumplir. Pero es una batalla dura. Dura, los padres digan aquí, ¿es dura o no dura? Es dura esa batalla. Y así hay otras cosas con las que peleamos, con las que estamos esperando. Son batallas que se están peleando ahora mismo se están peleando muchas batallas. Ahora mismo hay peleas aquí que estamos delante de la presencia del Señor, pidiendo, clamando a Dios. Estamos esperando un milagro, estamos esperando ver su mano poderosa. No lo ves, está haciendo nada en este momento, pero allá en las huestes celestiales hay una batalla, y ahí está mi siervo, ahí está mi sierva, está esperando, pero voy a pelear, lo voy a fortalecer, y aunque hoy no le conteste, pero hoy lo mantendré en pie. Tal vez mañana no llegue la contestación, pero mañana lo mantendré en pie. Y va a llegar un día donde viene la revelación de Dios y dice, oye, desde el primer día te escuché, hubo oposición, pero aquí viene mi manifestación a glorificarse y a contestar lo que estás pidiendo. Hay que pelear esto. Se sufre. Y cuando uno pelea esta batalla, en lo físico uno lo siente también. Por eso uno se siente agotado. David estaba agotado, dice que estaba desmayado en el suelo, sin fuerza ninguna, porque era una batalla que se estaba librando. Y nosotros como iglesia también estamos librando esta batalla en este tiempo. Tú y yo lo estamos librando. Por eso Pablo bien claro le dice, y por eso cuando Pablo habla esto a los Efesios, él quiere que tú entiendas un principio espiritual. Tu batalla no es contra carne ni sangre.
Pablo pudo haber dicho, mi batalla es con los fariseos. Mi batalla son con los que me persiguen. Pablo estaba en Tesalónica y después bajó a Berea. Y en Berea la cosa iba bien. Vino una turba de Tesalónica a perturbar a Pablo en Berea. Él pudo haber dicho, esa gente de Tesalónica, reprendo el diablo a esa gente, ojalá les caiga un rayo les caiga un rayo del cielo a esa gente. Pero él entendía lo que estaba pasando en lo espiritual. Él entendía quién estaba usando a esa gente. Y tú vas a encontrar este momento donde tú sabes que el enemigo está usando a alguien y tú quieres que la justicia caiga sobre esa vida, que esa vida sufra o que de alguna forma pague las consecuencias, cuando Dios lo que está pidiendo es que hables misericordia, que Dios haga justicia, sí, pero que Dios tenga misericordia también. ¿Cuánta gente nos han hecho mal y al tiempo vieron nuestro testimonio, vieron el momento en que nosotros fuimos afligidos por esa persona y un momento dado dijeron, oye, no me hace nada, no me devuelve mal por mal, y llega un día donde el Espíritu Santo los toca y ahora vienen al conocimiento de la verdad? Esas son las formas en que nosotros peleamos la vida en el Espíritu. Dios no se atrasa, Dios no se adelanta, simplemente Él tiene un tiempo señalado para todo. A veces yo he oído esta expresión, y yo soy oído predicador y dice, Dios está acelerando. Dios está acelerando lo que Dios tiene para ti. Da una impresión de que Dios pisó la gasolina hasta lo último. Y ahora va a darte en baja por a tiempo adelantado lo que ya Él tenía para ti en un tiempo señalado. Una cosa uno aprende con el tiempo aquí. Y a veces nos cuesta aprenderlo porque uno lo experimenta. Tú lo oyes y tú dices, no. Pero Dios te va a dar la lección. No importa lo que clames, no importa lo que patalees, no importa lo que lloriques, por más fiel que hayas sido, no importa. El tiempo que Dios tiene señalado es el tiempo que Él ya señaló. Dios me prometió y como yo me he portado bien, la bendición ya viene por ahí. No, ya Dios señaló un día para eso. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando tenía 75 años? Vas a tener un hijo. Y habló de la descendencia y cómo esa verdad iba a bendecir las naciones de la tierra. Capítulo 12 de Génesis 1 al 3. Una de las más famosas textos bíblicos y profecías que se dan en el Antiguo Testamento. 75 años tenía Abraham. Pero Sara era estéril. Y Abraham dijo, aquí hay un problema. Tenemos un problema aquí. Pero él siguió confiando. Pero pasaron 11 años y no pasaba nada. Dice que cuando él tiene 86 años, y es como así lo dice la palabra, él dice a Sara, mira, Dios dijo algo, vamos a ayudar a Dios a cumplir esto. Vamos a ayudar a Dios a que esto se cumpla. Está Agar y tengo un hijo con ella y llegaron a ese acuerdo. Y se dio el acuerdo y nació Ismael. Pero Dios le dijo, eso no es lo que te prometí. Esa no es la promesa. Tú quieres llegar al lugar que yo te prometí por tu fuerza, por tus habilidades, por tus ideas. Pero no es como tú dices, es como yo digo. En ese periodo de 11 años, que la Biblia no detalla, ¿verdad? Historia que pasó, simplemente llegó. Ya cuando tenía 86 años, sucedió esto. Pero yo estoy seguro que en esos 11 años Abraham fue fiel. Abraham le servía a Dios, Abraham hacía su sacrificio. Probablemente él estaba ahí esperando en Dios, Señor, vas a hacer un milagro con mi esposa. Él estaba esperando, tal vez, pero llegó un momento en que ya dijo, no, yo creo que yo debo hacer esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque en las promesas de Dios siempre te va a llegar la idea, ¿qué tal si yo hago esto para que ya se dé el propósito de Dios? Una cosa es corregir algo. Cuando uno está haciendo las cosas mal, si hay unas cosas que hay que corregir. Pero cuando has estado haciendo las cosas bien, cuando has estado buscando a Dios, de momento viene el pensamiento que te dice, tal vez tú deberías hacer esto porque después de todo, si eso pasa, se cumple la promesa de Dios. Pues entonces ya se cumple
Y ya sucedió lo que tenía que suceder. Pero entonces Dios le dice a Abraham, no es así, las cosas no son así. Por eso en la espera que nosotros tenemos, la espera que desespera, tenemos que tomarnos un tiempo y analizar y entender que mi idea nunca va a ser mejor que la idea de Dios. Mi plan jamás será mejor que el plan de Dios. Lo que yo quiero hacer nunca será mejor que lo que Dios quiere hacer. Así que tenemos que entender y callarnos muchas veces que aunque Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir como quiera el día en que Él dijo y no cuando tú quieras. Abraham llegó a 99 años y Dios se le revela. Han pasado 13 años más. No te hablo de un periodo de 2 meses, 6 meses, 2 años. Han pasado 13 años más donde estoy seguro que él ha buscado a Dios, ha esperado en Dios y recibió la revelación. Donde ella le dice, tu esposa, tu mujer, va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Sara se rió. 90 años. Se rió por 2 cosas. Se rió por ella, porque dijo, ya, no, a los 90 años. Si cuando yo podía no pude tener, menos ahora. Oiga bien lo que dice, y Abraham ya de 100 años. Yo decía, ya Abraham tampoco puede. Eso es lo que está diciendo ella. El milagro fue doble aquí, ¿sabe? Para que la gente se concentre en Sara. Pero Abraham tampoco ya podía. Porque eso es lo que ella está diciendo, Abraham ya de 100 años. Oiga, léalo. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿qué sucede? Que Dios intervino en el momento que Él tenía que intervenir. Cumplió en el tiempo señalado. Porque hay un tiempo señalado. Cuando Dios le habla a Habacuc, le dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, y esta es la parte que más me gusta del verso, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Amén, amén. Parece que tarda, pero se va a cumplir. Parece que no llega, pero se va a cumplir la palabra de Dios. Dios nunca falla. Dios siempre llega a tiempo. Lo que tú percibes como un retraso, da gloria a Dios, porque Dios siempre cumple con sus promesas. Uno de los retrasos que más nosotros tal vez hemos experimentado como iglesia es la venida de Cristo. Desde antes que tú te convirtieras, tú oíste que Cristo viene. Yo oí de G. Ávila desde antes de convertirme. Y he oído mensajes de él y de muchos predicadores, de mucha gente que me habló de la palabra. Yo me convertí a los 18 años, del año ya que tenía conocimiento de los 6, 7 años, que yo iba a una escuela bíblica de extensión. Yo me acuerdo que me llevaban a la escuela bíblica de extensión todos los domingos por la tarde. Venía Yayita, una joven, Yayita le decían a ella. Nos buscaba por el barrio y allí íbamos al salón de una hermana de la iglesia, MI de la Fermina. Allí nos reunían todos los domingos. Yo no recibí a Cristo en ese momento, pero oí palabras, oí lecciones. Usted recibió esas lecciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan los papelitos, los dibujitos de los personajes bíblicos, de Abraham, de Moisés? Y esa palabra se quedó en mí. Después, más adelante, cuando tenía 14, 15 años, yo iba a los Royal Rangers de las Asambleas de Dios, la iglesia de Manuel, en la que me convertí más tarde. Yo iba a los Royal Rangers. No iba a la iglesia, no iba a los cultos, pero en la reunión de Royal Rangers yo estaba ahí. Participé de los campamentos, de torneos de baloncesto, participaba de todo lo que hacían los Rangers, pero no me convertía. Pero me daban palabras. Y esa palabra, hermano, tiene un efecto poderoso, aunque en el momento no lo ves. Y llegué el momento en que di el paso de fe y recibí a Cristo como Salvador a los 18 años, ahí en esa misma congregación. Pero durante todo eso, esas lecciones, yo oía que Cristo viene. Y oía otras versiones de otra gente que no creían eso, que decían, chacho, solo llevo yo escuchando desde mi juventud, llegaba viejo y mira, aquí estoy, no ha pasado nada. Y de mi juventud ya he escuchado que Cristo viene. Y para muchos esto es algo que está atrasado. Para muchos esto es algo que
Dios como que ha seguido atrasando, y hasta he oído predicadores, usted ha oído, yo los he oído, predicadores, teólogos, que a veces en su enseñanza como que dan a entender de que Dios ha cambiado las cosas, Dios ha cambiado el panorama, de que Dios está atrasando su venida para salvar más gente. Hay una impresión de que Dios está cambiando los planes, pero Dios ya tiene un tiempo señalado. Ese tiempo no va a cambiar. Según de Pedro 3, 8 al 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ellos murieron esperando a Cristo en su tiempo. Ellos murieron esperando, ellos todos morían esperando que Cristo viniera ahí en el siglo I. Todos, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, la iglesia. La expresión de Cristo viene, Maranata, eso era constante en la iglesia, constante en la casa de Dios, era constante en sus predicaciones. Arrepentidos o pereceréis, eso era un constante en la prédica del evangelio, era constante. Cristo viene pronto, arrepiéntate, Cristo viene pronto. Y mucha gente con el tiempo lo que se ha hecho es aprovechar de la enseñanza bíblica para traer una enseñanza falsa y para engañar a muchos. Usted sabe, toda esta gente que aseveran que Dios le ha revelado el día y la hora y tiran una hora, tiran un día. Cristo va a venir, el fin del mundo es este día. Los que vivimos en 1999 para el 2000, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del virus, el Y2K? ¿Se acuerdan? Que muchos profetas, supuestos profetas, empezaron a tirar palabras, empezaron a advertir, empezaron a predicar catástrofes. Y hay quien hasta se arregló cuando iba a venir el 31 de diciembre de 1999. Había muchas iglesias llenas, ¿sabes? Porque mucha gente querían arreglarse porque estaban preparados para la catástrofe. Estaban preparados para las cosas tan terribles que profetizaron. ¿Y qué pasó? Todo siguió como si nada. Fue un día más. Para Dios, lo mismo el 31 de diciembre que lo que fue el 1 de enero, fueron 2 días más para el Señor. Nosotros le damos un significado especial a esos días, pero para Dios esos son 2 días más. Y no solo dice eso, sino que la palabra nos dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, Dios no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. Dios creó el tiempo para nosotros, para dejarnos llevar por un horario, para dejarnos llevar por unos días, pero Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Se va a cumplir. Aunque nosotros lleguemos a más viejos, aunque nosotros lleguemos a una etapa más anciana y no veamos ese momento en vida, Dios va a cumplir. Si llega el 2050 y no ha pasado nada, Dios va a cumplir como quiera. Llega el 2100 y Cristo no ha levantado su iglesia, eso no quiere decir que Dios no va a levantar su iglesia. De la misma forma en que Él cumplió la primera venida, va a cumplir con la segunda. Porque aquella generación esperó siglos por la primera. Es más, todavía los judíos todavía creen que el Mesías va a llegar todavía. Todavía están esperando su primera venida. Siglos después. Así que seamos pacientes, pero vivamos como si fuera hoy. Vivamos como que va a pasar hoy. Levantémonos cada día en nuestra vida entendiendo, hoy puede ser el día en que Cristo levanta su iglesia. Y cada día, mientras más días pasen, alégrate más porque más cerca está ese día. Hoy estamos más cerca con lo que tuvimos la semana pasada. Así que eso me alegra a mí porque digo, estamos más cerca. Cada día estamos más cerca. Dile que está a tu lado, cada día estamos más cerca de ese día.
Cada día estamos más cerca de ese día. Tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a vivir creyendo cada una de sus promesas. Después de que Dios se les revela a Habacuc en el capítulo 2, versos 2 y 3, Dios le dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y después de que tú has pasado toda esta experiencia, después de que tú has vivido todo ese tumulto, que tú has sentido que a veces que el mundo se te cae encima, ahora tu fe está fuerte, ahora tu fe está agigantada. Eso fue lo que pasó con Habacuc. Llegó un momento donde dijo Habacuc: ¿sabes qué? No me importa lo que esté viendo, no importa lo que esté pasando, voy a seguir creyendo a Dios. Y cuando él termina el capítulo 3 de Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo me voy a gozar. Se caiga el mundo, me voy a gozar. Se cayó la economía, yo me voy a gozar. Me quedé sin trabajo, me voy a gozar. Me traicionaron, me voy a gozar. Me diagnosticaron una enfermedad, yo me voy a gozar. No es fácil alabar cuando todo eso llega. Yo voy a alabar de verdad cuando eso me pase. Hay que alabarlo, hay que alabarlo. David en una aflicción decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Espera en Jehová, porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ponte en pie, pueblo, en esta hora.